Estamos comenzando nuevamente Mensaje Celestial. Es el momento donde diariamente nos encontramos para compartir palabra de nuestro Dios. Y al comenzar una nueva semana, como lo hacemos habitualmente, queremos desarrollar un nuevo tema. En esta ocasión, hablaremos acerca del pecado, definiciones y ejemplos que nos ayuden a entender la seriedad que tiene este tema. Sabemos que el pecado llega a ser un intruso en este mundo, un mundo que, cuando salió de las manos de Dios, era perfecto, pero que en algún momento, por la desobediencia del hombre, aparece el pecado y junto con él las consecuencias terribles que llevan al hombre hasta la misma muerte. Y aunque podamos tener alguna idea, alguna definición de lo que significa o representa el pecado, no obstante quisiéramos a lo largo de esta semana poder ver a través de la palabra de Dios algunas definiciones bien claras y contundentes, conjuntamente con algunos ejemplos que nos puedan ayudar a identificar el pecado desde diferentes ángulos. Y la primera de esas definiciones acerca de pecado que queremos compartir la encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4. Allí dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y aquí tenemos esta primera definición, donde el apóstol Juan nos dice que pecado es infracción de la ley. Claramente definimos al pecado como desobediencia, como rebelión, como transgresión hacia los principios de Dios. El pecado es infracción de la ley. Dios estableció sus leyes, sus principios, sus mandamientos. Y cuando el hombre transgrede esos mandamientos, entonces incurre en pecado. Esta definición de pecado nos lleva a la conclusión de que la ley de Dios necesariamente tiene que estar vigente, porque si no hubiera ley, entonces por consecuencia no habría pecado. Pero por cuanto hay una ley que el hombre ha transgredido, entonces llegamos a entender de que nuestras transgresiones de la ley de Dios nos identifican como pecadores. Y en esta misma línea de pensamiento, conforme a esta enseñanza de Juan, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 3 del libro de Romanos lo siguiente, en el verso 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nuevamente afirmamos, según lo que dice Pablo, si no existiera la ley, no podríamos conocer lo que verdaderamente es pecado, ya que Juan dice que el pecado es infracción de la ley. Y el apóstol Pablo también lo dice desde su propia experiencia, ya que en esta misma carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. En esta ocasión el apóstol Pablo no está diciendo de que el problema es la ley. Todo lo contrario, la ley tiene un aspecto positivo. Es mostrarme que cuando yo la transgredo, soy un pecador. Y esa ley transgredida me tiene que llevar a buscar una solución. Y esa solución está en Cristo Jesús. Es por ello que el apóstol Pablo reivindica la ley de Dios, que nos ayuda a conocer el pecado. En el verso 12 dice: de manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Aquí de manera contundente está declarando de que el problema no es la ley, sino que el problema es el hombre que transgrede la ley de Dios y que incurre en pecado. Esta es la primera definición, entender de que el pecado es infracción de la ley. Y esto nos lleva a sacar algunas conclusiones. En primer lugar, para conocer si estamos en pecado, necesitamos conocer la ley de Dios, los mandamientos de nuestro amado Señor. Y en segundo lugar, para no vivir en pecado,
Necesitamos vivir en obediencia a esos principios, pero esa vida de obediencia no la podremos lograr por nosotros mismos. Necesitamos rendir nuestra vida a Cristo Jesús, porque será Él el que nos dé el poder de vivir conforme a sus mandamientos, a sus leyes. Será una respuesta de amor a lo que Jesús hizo por nosotros, viviendo una vida de obediencia y sin pecados, para darnos a nosotros salvación, justificación y vida eterna. Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. En definitiva, Jesús está diciendo, si ustedes me aman, entonces vivirán una vida de obediencia, una vida sin pecado.